Muy buenas tardes. Nuevamente estamos en este encuentro semanal para tratar temas de primer orden en el seguimiento de la economía internacional y de sus implicaciones con respecto a la economía venezolana y a la diáspora. Hoy tenemos la gran suerte de contar con Douglas Ungreda, un gran amigo y excelente profesor de la Facultad de Economía de la Universidad Central de Venezuela. El doctor Ungreda, además de doctorado en economía, es economista Entonces simplemente lo que quiero es echar un pelín para acá y más para acá. ¿Pueden los dos? Mira, José Manuel, ya, tú espérate. puedes ahí silenciar los micrófonos. Ajá, espérate para hacerlo ya. Ya. Ok, déjame ver cómo lo hago ya. No lo capto bien, pero bueno. Vamos a empezar a grabar de nuevo. Espérate, ya va. Déjame ver si puedo. Bueno, no, eso después se edita. Bueno, para retomar el inicio de la presentación, el doctor Ungreda es profesor de la maestría en estudios internacionales En economía internacional. en economía internacional en la facultad y es profesor de macroeconomía en el doctorado de la facultad. Tiene una experiencia muy dilatada en todo lo que se refiere a finanzas, banca, ha trabajado en distintos cargos de primer orden como especialista en esta materia y nos va a hablar hoy sobre un tema que origina muchas, hace ruido y también genera como expectativas de distinto tipo. Es un tema importante porque tiene implicaciones en una larga guerra monetaria que se desarrolla en paralelo a las demás guerras que hay en el mundo de hoy. Sin más presentaciones y sin más comentarios, bienvenido Douglas, adelante y te escuchamos. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por tu presentación, José Manuel. Yo parto de en los medios, cuando se habló del tema de los BRICS o se habló de la posibilidad de generar una moneda común dentro de los países del Mercosur, se mezcla de forma no apropiada con el tema de la desdolarización. Hay que partir de una serie de supuestos para tener claridad de lo que estamos hablando. Una cosa es combinar varios países para crear una nueva moneda o que una moneda de estos países absorba los demás y que sea una moneda protagonista. Y otra cosa muy distinta es crear una moneda que compita o desplace al dólar dentro de su rol como múltiplo y factor de pago internacional. Son absolutamente dos temas distintos. En primer lugar, lo que nos ocupa es el tema de los países BRICS y qué posibilidades y qué perspectiva existe para crear una moneda común. En esta presentación voy a tratar de explicar dos hipótesis. Uno, los BRICS no están en posibilidades de crear una moneda común a pesar de que las apariencias tienen la materia prima para que sea examinado favorablemente esta propuesta. Y la otra es que simplemente vamos a ver la agregación y vamos a pensar en hipótesis en la agregación de 5 países para poder ponerse de acuerdo y crear una moneda que sirva para que funcionen, pero en ningún momento y en ningún caso puede servir como una moneda que compita y eventualmente desplace al dólar. A través de esta presentación voy a generar una serie de elementos, cifras, una serie de razonamientos y de variables que están jugando en contra de esta posibilidad. Comenzamos con la historia, la guerra
el COVID, en primer lugar, ha sido un factor fundamental que ha cambiado muchísimas cosas, y la guerra de Ucrania y Rusia afectó las relaciones de confianza que existían entre Occidente, Rusia y China. China fue objeto de sospecha por lo que pasó en la fuga de un virus de Wuhan, que se convirtió en el famoso COVID, además de hechos de espionaje tecnológico donde se comprobó la participación incluso de profesores en las universidades y contratistas que generó, que agrió las relaciones efectivamente. Por otra parte, Europa y Estados Unidos fueron testigos de la invasión de Crimea en el año 2014 y la operación contra Ucrania por parte de Rusia se ve ahora claramente como como un avance para oficializar su derecho a ejercer injerencia política y militar del espacio territorial perdido en el 1991 a raíz de del colapso de la Unión Soviética, lo que pudiera llamarse Make USSR Great Again, por decirlo así. El sistema de pago internacional como mecanismo de actuación por parte de Estados Unidos, por otra parte, como un mecanismo de contrapeso, plantea en ciertos analistas si los países BRICS, Mercosur o lo que sea, tienen capacidad o la materia prima para generar unos espacios económicos que les permita ejercer una soberanía monetaria compartida. Eso es el primero. Y otro tema muy distinto es relativo a la desdolarización de la economía global, que si el dólar está en la fase última, que si tiene que ser sustituido o que el dólar puede sufrir la competencia de otra moneda o de otro activo, y siempre se ha estado conversando en ese sentido. Primero vamos a hablar un poquito de lo que han sido los antecedentes históricos, después hablar del dólar norteamericano, cuáles son las características las características una y resaltantes que hacen el dólar norteamericano tal como está. Después hablaremos un poco de basamentos teóricos sobre las zonas monetarias comunes. Después hablaremos un rato sobre lo que son los aspectos de los países BRICS, soportado un poco por ciertas estadísticas para llegar a unas conclusiones. Naturalmente, en la parte histórica, cuando comenzamos a hacer un recuento, hasta el año 39, el mundo se disputaban las potencias navales y militares por influencias terrestres y navales. Básicamente, esos fueron los que dieron origen a competencia por recursos y acceso a territorios que eventualmente llevaron a las dos guerras mundiales. Al final de la Segunda Guerra, Estados Unidos emergió con la potencia victoriosa, y a través de las fuerzas navales generó presencia en los 7 mares para facilitar el comercio entre todos los países del mundo, donde cada uno era libre de poder comerciar con quien quisiera a unos costos aceptables, lo que básicamente constituía una especie de soborno o una especie de subsidio para colocarlos del lado de Estados Unidos, una forma de decir, yo te dejo que tú te traslades, comerces con quien tú quieras, pero tienes que estar de mi lado, y en contra de la Unión Soviética. Básicamente, la Marina norteamericana sirvió como garante de la tranquilidad mundial. En este sentido, se permitió el desplazamiento incluso de marinas mercantes de países contrarios a Estados Unidos, siempre y cuando siguieran ciertas reglas, lo cual le daba a Estados Unidos un veto efectivo en cuanto a quién podía efectivamente moverse. Y eso era la forma de mantener alineado una serie de países contra el bloque comunista, básicamente, y liderado por la Unión Soviética. En los 80 se generó un entorno económico distinto al que prevaleció a partir del acuerdo de Bretton Woods, que estaba dominado en esencia por una serie de acuerdos que contemplaba la conversión del dólar en oro y viceversa a un precio fijo. Había una especie de acuerdo donde las cuentas de capital y financieras estaban cerradas. En esencia, había una especie de proteccionismo para determinar unas tasas de cambio y tasas de intereses que eran vigiladas por el Fondo Monetario, que servía como ente garante de los acuerdos, y el Fondo Monetario simplemente usaba su poder para prestar dinero en caso de que hubiese una, ¿cómo se llaman?, descalces graves en las posiciones externas de los países.
A partir de los años 80, comenzamos en primer lugar con la suspensión del acuerdo de sustitución de dólar por oro en el gobierno de Richard Nixon. Empiezan a cotizarse las monedas con un acuerdo de tipos de cambio flexibles. Se abren las cuentas de capitales y de financieras en los años 80. Si se acuerdan, las tasas de interés en Estados Unidos habían subido por efecto de la inflación, que era a su vez producto de varios años de gasto público aumentado en efecto para financiar la guerra de Vietnam, gastos sociales, toda una serie de programas que devinieron eventualmente en una fuerte dependencia tecnológica hacia el petróleo importado de Oriente Medio. La inflación llevó a una serie de políticas muy dolorosas, se cambiaron las reglas y se intervino prácticamente la economía global, cambiando totalmente las reglas de juego y la calidad de los protagonistas. Entonces, de una economía donde había una distribución de la producción, básicamente se pasa a una economía donde los flujos financieros adquieren protagonismo fundamental. De la especialización del trabajo pasamos a la especialización tecnológica. Entonces, de la producción nacional que se vende al resto del mundo, pasamos a la distribución de la producción global, la configuración de redes de conocimiento conectadas con redes logísticas y redes de aprovisionamiento de materia prima. Entonces, los flujos financieros están imbricados con las conexiones de creación de nuevas tecnologías y de geopolítica, de modo tal que las finanzas, la geopolítica y la integración están más unidas que nunca. Entonces, el factor geopolítico fue el factor fundamental que modeló, en primer lugar, la creación de la zona euro. Se quería asegurar que más nunca los países de la zona europea entraran en conflictos por las varias razones que la historia describe, que no vale la pena ponernos a discutir ahora. Simplemente fue un diseño geopolítico y, por tanto, las reglas que se habían establecido desde un acuerdo comercial del acero y del carbón fue eventualmente evolucionando a acuerdos de coordinación macroeconómica, fiscal, monetaria, que eventualmente devinieron en el establecimiento del euro y creando una serie de reglas de juego que estaban vertidas en lo que es llamado el Acuerdo Maastricht, donde existían un país que servía de ancla para los demás, basar sus políticas y hacer converger las tasas de intereses, de inflación y la movilidad del tipo de cambio. El tipo de cambio fue evidentemente una variable objetivo cuando existía como regla de juego un tipo de cambio fijo o semifijo, y lo que facilitaba la convergencia de precios domésticos y externos. Había zonas de desarrollo a través de fronteras comunes, es decir, la geografía y las fronteras eran factores importantes, no la tecnología de comunicaciones tan avanzadas como hoy, que hace relativamente una variable de segundo orden. Por otra parte, las zonas monetarias como teoría económica estaba siendo propuesta en este entorno donde existían reglas, donde habían tipos de cambios, intereses administrados y habían límites a la movilidad del capital. Entonces, el análisis empírico de las cuentas externas estaba centrado en la cuenta corriente y en los flujos comerciales para determinar la sostenibilidad externa de un país. El tipo de cambio nominal era fijo o casi fijo, era la variable objetivo. Y las zonas de desarrollo se estaban dando a través de las fronteras comunes. El instrumental empírico de aquella época no pasaba de ser la estimación econométrico básico sobre una variable a explicar con otras variables explicativas, con una serie de supuestos muy simplificados que en la actualidad no se dan. Y estamos hablando entonces de una relación de causalidad muy clara. Hoy día en la economía, en la econometría, este tipo de supuestos ya dejan de existir porque las variables son de doble vía, son de causa y efecto al mismo tiempo y requiere de un instrumental mucho más
evolucionado, con una capacidad de software y de potencia de cálculo mucho más evolucionado. Entonces, en el año 72 realmente inauguramos el estándar dólar a través de del decreto de Nixon, donde se suspende la conversión del dólar en oro. Las materias primas pasaron a cotizarse en dólares a pesar de toda esa crisis que se generó en la economía norteamericana. Se otorgó un rol fundamental al dólar como moneda de pago global. Estados Unidos, a partir del año 72, comienza a ser un agente de inestabilidad más que de estabilidad. Las políticas de combate a la inflación, es decir, Paul Volcker y la Reserva Federal, elevaron las tasas de interés, generando un colapso de la demanda de crudo, no solamente en Estados Unidos, sino a nivel internacional. Toda esta serie de cambios en las políticas llevó a la bursatilización de la economía norteamericana, con efectos cascada en la economía global. ¿Por qué? Porque la deuda externa de los países en desarrollo, que estaba en manos de la banca internacional, pasó a ser bursatilizada. El plan Brady, toda esta serie de planes de reestructuración de la deuda externa, configuró una serie de emisiones con características comunes, donde era factible hacer comparaciones de riesgo y de rendimiento. Por lo tanto, esos papeles se podían comparar y se podían negociar en los mercados abiertos. La cartera de créditos que tenía la banca internacional pasó a ser ahora una cartera de inversión en manos de tanto de la banca internacional como de instituciones no financieras. Entonces, tenemos esto. Por otra parte, tenemos la apertura en la cuenta capital y financiera al abrirse las economías a los flujos financieros y de inversiones, no solamente de muy largo plazo, sino estamos hablando de inversiones de corto plazo, inversiones en cartera, en acciones, en bonos, creando mercados bursátiles subsidiarios que recibían efectos cascadas de las políticas emanadas desde el centro, es decir, de la Reserva Federal. Por tanto, cualquier decisión que haya tomado y que siga tomando la Reserva Federal tienen efectos en todo el resto del mundo, en términos de tasas de intereses, en términos de actividad económica, crecimiento y evidentemente en términos de resultados de los mercados financieros. Llegamos al año 91, el hegemón que Estados Unidos, que competía contra el bloque comunista, deja de ser así. Colapso de la Unión Soviética en el año 91, deja a los Estados Unidos como la única superpotencia, lo cual quita la necesidad, la prioridad de mantener este acuerdo de protección o la presencia militar. Eventualmente Estados Unidos retira su personal humano de las bases y simplemente mantienen una política de vigilancia a través de las flotas y a través de mecanismos remotos de vigilancia. En el año 2010 cambian las reglas a través de la tecnología. Estados Unidos se convierte básicamente en autónomo en energía a través del petróleo de esquisto y fracking, que lo convierte en el productor compensador, pues el que establece políticas cuando hay acciones en Oriente Medio, convirtiéndose en un productor contracíclico, regulador del mercado, llegado el caso. Esto genera competencia por los recursos, genera más libertad para los actores regionales y aumenta las posibilidades de conflicto entre los actores. Por tanto, aquí viene a la mano el tema de la conversación sobre los BRICS, países que están imbricados en políticas territoriales, en conflictos de intereses y en conflictos geopolíticos, si se quiere. Podemos un poco repasar cuáles son las características de la economía norteamericana y qué lo que hace al dólar norteamericano único y que lo hace sumamente difícil sustituirlo por otro activo. En primer lugar, tenemos que la economía norteamericana, el PIB de la economía norteamericana viene a ser una cuarta parte del PIB global. Es, por definición, la unión monetaria más perfecta que hay. Y si ustedes saben, el sistema financiero está regido por 12 bancos centrales, 12 bancos del sistema de la Reserva Federal,
que están coordinados entre ellos. Cada estado norteamericano de los 52 estados tiene sus propias características, tiene su personalidad y tiene sus variables que los mueven, y es por tanto interesante ver cómo 12 bancos centrales regionales coordinan políticas y si hacen seguimiento a índices de actividad para llegar a consenso sobre cuál es la mejor decisión en términos de tasas de interés, cómo hacerlo y en qué momento. Evidentemente, la crisis del COVID del año 2020 descalibró, si se quiere, los modelos de seguimiento, porque si hay algo que lleva el pulso de la actividad económica, es a qué nivel la economía norteamericana o cada uno de sus estados, a través de sus varios indicadores de actividad, están cercanos a plena capacidad. Y esta plena capacidad se vio afectada tremendamente porque las cadenas logísticas de suministro que partían de China se habían interrumpido. Ahora hay una relocalización de las empresas que están en Rusia y China que está generando costos más altos. Hay un incremento en el precio de los alimentos, hay un incremento en toda la cadena que crea la cesta de bienes y servicios que modelan la inflación, el índice de precio al consumidor. Por lo tanto, hay una, ¿cómo se dice? Una reposición de los factores y variables que conforman la actividad real. Tienen extensiones de tierras agrícolas que permiten la autonomía y exportación alimentaria. Tienen conectados todos el Atlántico, el Caribe y el Pacífico a través de un sistema fluvial y un transporte de bajo costo de productos, ya sea por la vía fluvial y por la vía ferroviaria, por la vía de las carreteras. Es decir, tienen ámbitos de economía de escala de la cual no disfrutan tanto ni Europa ni Eurasia, particularmente Rusia, que tiene un territorio tan grande, pero tienen una interconexión pésima en términos de carreteras, lo cual ellos necesitan ampliar para poder generar protección territorial, pero no tienen el ámbito de economías de escala que tiene, por ejemplo, Estados Unidos. Tienen una red de conocimiento interconectado a proveedores de insumos y logísticas con tecnología de punta. Tienen dominio del sistema de pagos internacional. Tanto es así que se convierte en la extensión del ámbito de soberanía norteamericana, lo cual es susceptible a convertirlo en una especie de arma para cooptar los países que están contra sus intereses. Tienen además, por último, la cerecita en el pastel, la capacidad militar para vigilar y controlar puntos estratégicos, ya sea directamente o a través de países aliados, a través de Japón, India, Canadá, Suecia, el acuerdo con Australia y Nueva Zelanda y la OTAN. Es decir, son todos aliados que permiten llevar una vigilancia en cada uno de los cuellos de botella de los puntos marítimos de transporte y hacer realmente de eso una efectiva red de vigilancia y de aviso perentorio de cualquier tipo de crisis. Como hemos dicho, la contribución del comercio exterior norteamericano, fíjense cómo es pequeña en términos del PIB. Estados Unidos, como ven, es tan grande la economía que la contribución del comercio internacional de sus exportaciones e importaciones es pequeño si lo comparamos con otros países, tipo Sudáfrica, que sobrepasa, depende fuertemente del comercio internacional, tanto en importaciones y exportaciones. China, ni hablar, y Rusia también. Por lo tanto, estamos hablando de países que por más que se junten, no tienen una interconexión entre ellos que los haga mejores cualitativamente que Estados Unidos. La combinación de bienes que están exportando no les permite realmente crear una fusión de productos y de competitividades tales que los haga factible sustituir la economía norteamericana. Entonces estamos hablando de comparar dos ítems que son totalmente distintos. Otra de las características es que el dólar como unión monetaria, claramente hay una gran asimetría entre lo que son los flujos comerciales que representan las salidas de bienes de Estados Unidos al resto del mundo y la entrada de bienes y lo que es la presencia del dólar en las finanzas internacionales.
Si ven, el comercio internacional de los Estados Unidos aporta menos del 15% de su PIB. Evidentemente, si uno agarra el valor absoluto de las exportaciones norteamericanas, es muy superior en términos de dólares nominales a lo que pueden ser las exportaciones de otros países. Tenemos que el PIB de Estados Unidos representa la cuarta parte del PIB global, pero estamos diciendo que la asimetría en cuanto a lo que representa el dólar es que el 60% de las reservas de los bancos centrales está representado en dólares. Es una moneda contractualizada, incluso en transacciones donde Estados Unidos nada tiene que ver. Muchos contratos están denominados en dólares norteamericanos. Más del 80% de la deuda externa suscrita por los países está y por empresas está representada en dólares porque existe suficiente liquidez y profundidad en el mercado para negociar estos títulos sin grandes variaciones en los precios. Estamos hablando también de la capitalización de mercado de que administran productos de riesgo para el cambio, tasa de intereses y materia prima. Si uno ve las estadísticas de la Banca de Basilea sobre el valor nocional de los contratos de todos los tipos de riesgo, representan un múltiplo de 4 veces el PIB global. Estamos hablando de 400 trillones de dólares. Hay que verle la cara a eso. Entonces, el apoyo teórico sobre lo que tienen que tener una serie de economías para poder compartir una moneda común, podríamos repasar rápidamente lo que fueron lo propuesto por Robert Mundell, que fue el más importante, y gracias a ello es que se ganó el premio Nobel, sobre las zonas monetarias óptimas, en un ambiente donde teníamos entonces regulaciones a los movimientos de capitales, teníamos tasas de cambio fijas, pero teníamos un entramado teórico donde el tipo de cambio era la variable a regular. Había que tener como materia prima susceptible a una consideración favorable a este tipo de arreglo, una correlación y simetría en los ciclos económicos. Debía haber una movilidad del factor trabajo. El salario real y la tasa de crecimiento también deberían tener una correlación positiva, y también traducido en una correlación del tipo de cambio real que se traduce o que subyace de una cooperación previa entre las economías. Todo esto medido con un instrumental empírico bastante limitado, si se quiere. No existía el poder de software durante los 60 y 70 adecuado para medir cálculos más complejos. Y yo en el año 2018 propuse una teoría que viene a ser una revisión de la teoría monetaria de Mundell y la modifiqué proponiendo la teoría de las zonas financieras óptimas. Es decir, baso mi análisis en las cuentas, en cuentas corrientes, pero también y más importante, en las cuentas financieras y de capital. ¿Cuál es mi hipótesis? Que las economías son un poco como las cuentas de capitales y financieras y la balanza de pago en general, es en una economía equivalente a lo que para un avión puede ser la caja negra. Una balanza de pago refleja flujos de entrada y de salida que caracterizan las actividades de la economía interna. Por lo tanto, cuando uno, a pesar de no tener la información completa en el funcionamiento de la economía doméstica y en la economía real y el mercado monetario y todo lo que es el aspecto fiscal, de sostenibilidad fiscal, la balanza de pago emite una serie de señales. Y yo a través de esas señales puedo ver si una economía es compatible con otra, porque yo puedo hacer un análisis de la estabilidad a largo plazo de esos flujos de corto, mediano y de largo plazo. Si 2 o 3 o 4 o 5 economías tienen una relación que sea medible a través de estos flujos, es factible hacer un estudio más profundo para determinar si esos son buen material para una unificación financiera, que eventualmente puede también generar una unificación monetaria. Por lo tanto, yo tomo en cuenta el factor institucional de trasfondo, el factor geopolítico de trasfondo y también el factor macrofinanciero de trasfondo. Entonces, yo puedo, a través de esta disciplina, identificar de forma ex ante economías susceptibles a un esquema de integración monetaria y financiera.
a través de este estudio se confirma una relación estable entre demanda de inversión, ingreso y ahorro en los flujos financieros comerciales que están identificados en la balanza de pago, tal como una caja negra. Yo puedo ver hacia dónde van las actitudes, si está en subida, en bajada, toda una serie de caracterizaciones. Las uniones aduaneras o tratados de libre comercio no son condiciones suficientes para la integración, que es lo que estuvo haciendo América Latina, siempre proclamando urbi et orbi la integración a través de los tratados de libre comercio. Ese es simplemente un inicio, pero en ningún momento es una integración. Realmente es simplemente la ocasión para echarse unos palos juntos y estar celebrando nuestra latinoamericanidad, más nada. La comunicación a través de grupos de trabajo a distancia, o sea, el desarrollo tecnológico de comunicaciones, hace que la cercanía geográfica pase a segundo lugar. O sea, no es necesario ni siquiera la movilidad del trabajo, del factor trabajo. Entonces, estamos hablando de que la tecnología, la configuración de redes de comunicaciones y de intereses para configurar redes de producción y distribución de tecnología pueden ser condiciones que facilitan la integración de 2, 3, 4, 5 países. Para ello, establezco como condición necesaria, entonces, la presencia de flujos cointegrados. La cointegración es una técnica de estimación donde se pueden identificar relaciones estables a largo plazo, tanto de flujos que son en sí mismos, por definición, de corto plazo, como, por ejemplo, flujos de inversión en cartera de acciones o en títulos de corto plazo, el papel corporativo, o en posiciones de contratos de opciones y de futuros para el manejo de riesgo. Tenemos flujos activos y pasivos. He tomado una serie de muestras de países y los países que realmente, de acuerdo al estudio que yo hice, que son conclusiones que llegué en el año 2018, el sureste de Asia como región, como colección de países, es uno que tiene una serie de características que la haría susceptible a una eventual unión monetaria y tiene una serie de acuerdos de asistencia mutua financiera. Y hay una muestra mixta que se las voy a enseñar de cuáles son los países, pero que están metidos también en Estados Unidos. Por lo tanto, naturalmente tenía que haber una cointegración en eso. En las muestras de países que existe un cumplimiento parcial está la zona euro, la zona Asia-Pacífico, Estados Unidos, Japón, China y zona euro. Pero acuérdense que es un estudio del año 2018 con historia estadística que iba a 20, 30 años atrás. Por lo tanto, estamos hablando de un estudio que no cuenta con cambios tan fuertes como se dieron en el año 2020-2021. Y definitivamente países que no cumplen con esta condición, el hemisferio occidental en general y América Latina más particularmente. Existe más cointegración entre países de la costa pacífica de América Latina con los países del Pacífico. Perú, Ecuador, por ejemplo, Chile, están más integrados a países del Asia-Pacífico que con el resto de América Latina, además por los accidentes geográficos que caracterizan a la zona geográfica latinoamericana. Básicamente somos una serie de islas separadas por selva, por altas montañas y por océanos. Si vemos la muestra aleatoria en la columna derecha, vemos que tenemos China, India, Indonesia, Malasia, Filipinas, Singapur, Tailandia, Alemania, Holanda, Noruega, Chile, México, Perú y Estados Unidos. Claramente aquí se configura una red de conocimiento que pudiera ser susceptible a serie de acuerdos, pero naturalmente cada uno con sus intereses. Tenemos Estados Unidos, tenemos México, que son dos socios que se complementan perfectamente y están hechos uno para el otro. Ahora, China, India y hoy en día tienen una serie de características que niegan totalmente esta posibilidad. Pero para el año 18 habían elementos como para considerar, estudiar si había posibilidades de acercamiento bajo esta lupa, si se quiere. Entonces, en los aspectos macroeconómicos importantes que tenemos, una coordinación previa de políticas, tienen que haber acuerdos de coordinación en donde se pueda manifestar en una correlación de ciclos de negocio, correlación del PIB per cápita. Esa es una condición
importante, pero es insuficiente. Después, la posición internacional neta externa. Tienen que manifestarse una serie de características comunes, como la acumulación de activos netos externos, saldos externos que se correspondan con las correlaciones en la relación ahorro-inversión. Es decir, si estamos partiendo del hecho que el saldo en cuenta corriente viene a ser la imagen a espejo de la relación entre ahorro nacional que viene a resultar de la gestión fiscal y el ahorro privado, y si la gestión fiscal es altamente deficitaria y tenemos que el ahorro privado no compensa estos déficits, esto se va a manifestar en saldos negativos en cuenta corriente. Por lo tanto, aún no teniendo cifras fiscales, yo puedo saber si hay un saldo negativo y que puede ser insostenible si el saldo en cuenta corriente se mantiene negativo y fuertemente durante mucho tiempo. Y eso es algo que el Fondo Monetario vigila de cerca. Después tenemos aspectos como el crédito total como porcentaje del PIB, la deuda externa como porcentaje del PIB, la deuda externa como porcentaje de la deuda total, tanto pública y privada, y después tenemos los aspectos de tipo geopolítico, aspectos institucionales y legales que acompañan. Comenzamos con la comparación del PIB que representa cada uno de estos países miembros. Fíjense que China es el porcentaje más alto del grupo de países BRIC. Estados Unidos sigue siendo el primer país en términos de PIB, le sigue China, pero China tiene ya una serie de señales que son muy preocupantes y que pudiera ser o que pudiera significar que ya tocó techo y más bien pudiera entrar en una fase de degradación. Y cuidado que es irreversible. Brasil, India son porcentajes pequeños del PIB, no son indiferentes. La Federación Rusa casi por debajo del 2%, pero fíjense que cualquier comparación con respecto a China, vamos a decir que si a China le entra el resfriado, a los demás les da algo peor dentro de los países BRIC. Tenemos el crecimiento altamente correlacionado. Tenemos tasas de 2, 6, menos 4, altamente volátil en Brasil. En China siempre se ha mantenido fuertemente positivo, solo que en el año 2020 solo creció 2%, cuando todo el resto se fue por el foso con tasas de crecimientos negativas fuertes. La correlación entre las tasas de crecimiento se ha mantenido altamente positiva. Si vemos la matriz de correlación estadística, por encima del 70-80%, vemos, por ejemplo, que Brasil se mantiene con China, con India, con la Federación Rusa. En general vemos que han estado creciendo en tándem cuando han habido años buenos de crecimiento por las mismas razones, por los incrementos en el precio de las materias primas, la dependencia de los exportables de materias primas y de manufacturas semielaboradas, etcétera, etcétera. China fue el gran demandante y es por eso que consintió el crecimiento de la economía global, un poco ayudado por el crédito global. El saldo en cuenta corriente, que refleja de alguna forma los saldos de gestión doméstica, es decir, fiscal y ahorro privado, ven que puede verse, por ejemplo, Brasil estructuralmente tiene saldos negativos en su cuenta corriente como porcentaje del PIB, lo cual subyace una gestión negativa en lo fiscal. Sudáfrica tiene también sus pequeños problemitas, pero se ha visto forzada a bajar el gasto público y de hecho están manifestando incremento en su saldo en cuenta corriente, pero han tenido que entrar en una disciplina fiscal muy fuerte. La Federación Rusa ha tenido unos años estelares. En el año 2000 un crecimiento, un saldo en cuenta corriente, pero más explicado por la caída en el consumo doméstico, más que en el incremento del precio del petróleo. Pero después fíjense que han venido acumulando y de hecho han tenido unas acumulaciones de reservas internacionales equivalentes a 500 millardos de dólares en diversos bancos, pero esta acumulación, esta posición neta externa, veremos cómo está. La India también tiene cierta fluctuación en sus saldos externos, por lo tanto los dos campeones del grupo son China y la Federación Rusa en cuanto a la posición externa.
la matriz de correlación se corresponde con este comportamiento, es decir, China y Brasil tienen comportamientos opuestos, India y Brasil tienen comportamientos parecidos, alta correlación, y así sucesivamente en cada uno de estos estadísticos. La posición de inversión internacional, que es uno de los indicadores más importantes y fundamentales para determinar materia prima de estudio. Vemos que Brasil y India son aquellos que manifiestan una posición deudora neta, es decir, dependen de la inversión externa, inversión directa y flujos de inversión de corto y largo plazo para poder financiar sus programas de gasto público e inversión doméstica. Si vemos, Sudáfrica tiene una posición débilmente positiva, pero está seriamente afectado por una serie de factores que vamos a analizar. China, si sumamos la posición de Hong Kong externa, tiene la primacía en cuanto a la acumulación de posición externa en trillones de dólares. Y Rusia, que tiene segundo lugar en cuanto a la acumulación de posiciones netas positivas. Si quitamos estas posiciones y juntáramos las economías, fíjense que todo el bloque tendría una posición neta negativa. ¿Okay? China, supongamos que no pueda usar sus reservas internacionales como quisiera porque tiene una serie de impedimentos prácticos porque tiene una crisis en su economía doméstica muy fuerte. Rusia, ni hablar. A Rusia le congelaron las cuentas externas y no sé exactamente con cuánto cuenta efectivamente. De hecho, han dejado de publicar estadísticas, no están compartiendo las estadísticas con el resto del mundo, pero deja muy en duda su capacidad de reaccionar y sus grados de libertad fiscal y monetaria. Tanto es así que están tratando de imponer la apertura de cuenta en rublos. Hay algunos países que están comprando petróleo ruso con alto descuento, naturalmente. Este acuerdo de utilizar el rublo como moneda de pago, de alguna forma me recuerda un poco lo que fue Venezuela en los años 70, al inicio, cuando se utilizó el bolívar para algunos países de Centroamérica, incluso de España, que eran financiados en la factura petrolera y recibía Venezuela sus bolívares. Naturalmente, esto puede tener un efecto reforzador de la moneda, pero también tiene como desventaja la posibilidad de que se alimente la inflación a través de lo que es el mecanismo flujo especie que fue propuesto por Sir David Hume en el siglo XVI, cuando criticaba la postura mercantilista de las potencias imperiales de entonces, que establecían que la fortaleza económica de su economía estaba basada en la acumulación de oro, solo que en este momento Rusia está acumulando no oro, sino rublos. Y en la medida que exporte petróleo, está entrando rublos a alimentar la oferta monetaria que pueden exacerbar la inflación y la sobrevaluación de la moneda, del rublo ruso, por lo cual le está quitando competitividad a la producción local y facilitando la importación que puede no entrar como quisieran a través de contrabando, pero de alguna forma está minando la competitividad local. Fíjense, en términos de tipo de cambio real efectivo, si lo medimos en términos de índice basado en el índice de precio al consumidor, la posibilidad de que China sirva como una moneda ancla puede ser razonable. Está cerca al 100%, que viene a ser el índice año base, pero ha estado apreciándose, pero tiene un problema grave. China tiene controles de capital, no consiente entradas y salidas de capitales, por lo tanto su moneda está completamente condicionada a los decretos del Banco Central en ese sentido. Ellos administran el crédito, un crédito que es sumamente alto en términos de PIB si sumamos el crédito privado y el crédito público. De ellos, el crédito en moneda extranjera es muy bajo, concedido, pero tienen un serio problema con la construcción que puede minar los balances de la banca y puede crear un problema de valoración, lo cual obliga al gobierno a establecer garantías, préstamos de emergencia, lo cual significan pasivos contingentes
al resto del mundo. Tanto es así que el Fondo Monetario Internacional le abrió una línea con derechos especiales de giro, que es una especie de línea de crédito suplementaria. Pero todo eso viene a un precio, por lo tanto, China es el país que más tiene que perder si se pone cómico y tratar de invadir a Taiwán, por ejemplo, o hacerle demasiado, demasiada la segunda a Rusia, que es una de las cosas que Occidente está negado. Rusia, fíjense cómo la moneda se apreció en un 27.4%. Eso claramente requiere una corrección. ¿Y qué más? El dólar está, como no, apreciado, pero el dólar está funcionando como un activo refugio, evidentemente, con las medidas de subida en las tasas de interés y siendo un país que tiene esa característica de atraer capitales y parte del capital de corto plazo está siendo atraído por menos riesgo y mayor rendimiento, naturalmente se tiene que manifestar en un incremento en la valoración, en la apreciación en términos reales. Sudáfrica tiene el peor de todos los mundos. Tiene una actividad económica en caída, está sufriendo una tremenda sequía, cortes de electricidad, una caída en la demanda agregada, lo cual le va a obligar a endeudarse aún más y entonces estamos en un proceso de degradación de esa economía y eso va a crear muy serios problemas. India de todos es el país que se está quedando como el ganancioso. Es el país que tiene la capacidad de producir, está recibiendo inversiones que están saliendo de China, están saliendo de Rusia, se están ubicando en India. Hoy por hoy es el país con la población más grande del planeta. China ya hoy día tiene menos de 1.000 millones de habitantes. Han estado mintiendo consistentemente en las estadísticas. La política de un solo hijo y varón ha creado serios desbalances al punto tal que dentro de 10 años es posible que veamos una población de 600 millones de habitantes, es decir, la mitad de lo que oficialmente aparecía publicado en la prensa. Entonces estamos hablando de un país que está en retroceso, se está degradando en la parte poblacional y esto tendrá efectos en la parte alimentaria. Cualquier evento que se da en la región puede resultar en una hambruna. Si entran en guerra con Taiwán, pueden automáticamente provocar una respuesta de los países aliados de Estados Unidos y le pueden cerrar el acceso a la energía. Dependen en más del 80% de las importaciones de petróleo. Tienen una alta dependencia para crear su propia política alimentaria. No tienen una agricultura desarrollada como Estados Unidos. No tienen, que fue básicamente sostenida por una mano de obra barata, semiesclava, y parte de esa mano de obra se fue a las ciudades y ahora regresar va a ser imposible. Es decir, hay una serie de características que no eran evidentes hasta hace poco. La crisis del COVID y la guerra entre Rusia y Ucrania coloca en evidencia todas estas debilidades y vulnerabilidades. Entonces, regresando un poco al tema de lo que es una economía como la del dólar, que es una economía generadora de reservas, cuya economía permite el endeudamiento en moneda local fuera de su territorio. Tenemos la colección de 5 países que son economías que por definición son acumuladoras de reservas por su alta dependencia en el comercio internacional. Estas reservas son lo que le da credibilidad y soporte a la política monetaria y fiscal. Tienen otros aspectos, la incompatibilidad de intereses estratégicos permanentes. Hay una rivalidad territorial. La frontera entre India y China fueron testigos de enfrentamientos armados. China hasta hace poco fue el proveedor mundial de manufacturas. Esa situación pasa a profunda revisión. China está en crisis fiscal potencial por el financiamiento al sector construcción. Ahí hay pasivos contingentes que se van a manifestar y tienen que manifestarse. Ustedes conocen muy bien cómo es la situación. No quisiera explicarla porque si no me extendería más del tiempo. India y China han tenido por su parte también los enfrentamientos armados y entonces hay una sospecha mutua. Y India evidentemente hace suyo el deber de controlar el paso por el estrecho de Malaca en caso de que China se ponga más agresiva. Rusia
por su parte, está experimentando una drástica reducción en su margen de maniobra. Primero, acuérdense que fue excluida el sistema de pago SWIFT. La banca rusa no puede transferir fondos. Hay un congelamiento de cuentas de la banca pública, básicamente de los bancos relacionados con Gazprom, las empresas petroleras e incluso el Banco Central de Rusia tienen serios límites y por tanto no pueden moverse como antes. El transporte petrolero ruso por vía marítima no puede ser asegurado. Las empresas de seguro y reaseguro no quieren tocar petróleo ruso. Existen topes acordados al precio del petróleo, lo cual limita las ganancias, y aquellos que compran por debajo de ese límite disfrutan de unos descuentos muy abundantes. Por lo tanto, la renta petrolera rusa se ha visto muy afectada y la misma política económica está manifestando señales de resentirse con esta circunstancia. Como dije antes, la utilización de apertura de cuentas en rublo como pago petrolero potencia la sobrevaluación y genera distorsiones y eventuales controles en la cuenta capital, eliminándolo de facto como un socio potencial para una hipótesis de trabajo de tipo como la que estamos discutiendo. India tiene intereses marcadamente distintos, está integrada a Occidente y sospecha de las intenciones de Rusia. Brasil es muy dependiente del apoyo financiero, al igual que Sudáfrica, está sujeto a vigilancia del Fondo Monetario, tiene acuerdos de compartir tecnología con Estados Unidos y Unión Europea. Sudáfrica tiene un serio problema afectada por el cambio climático, cortes de electricidad, lo cual requerirá endeudamiento para compensar las caídas en la actividad doméstica, lo potenciado también por una crisis política de gobernabilidad. Si vemos los socios comerciales que trabajan con Estados Unidos, la mayoría de estas importaciones vienen de países aliados. Francia, Italia, Alemania, Bélgica. Es decir, China representa un 35%, Japón 25%, pero prácticamente lo que viene de China puede ser sustituible por países del sureste de Asia. Por lo tanto, aquí realmente China no es que no tiene la capacidad de imponer condiciones. Mientras que China, por su parte, depende en gran medida de las importaciones devenidas de países que son potencialmente adversarios en caso que haya un rompimiento de relaciones. Estamos hablando de España, Italia, Francia, Hungría, estamos hablando de Inglaterra, es decir, países Corea del Sur, Japón, países que tienen sus propios intereses geopolíticos y que vigilan muy de cerca y China con esto tiene una extrema dependencia. Por lo tanto, China está de manos atadas en este sentido. No puede llevar a cabo unos planes de expansión económica o de supremacía. Y los demás potenciales socios tienen sus razones para mantenerse un poco a prudente distancia. En cuanto a la interdependencia comercial, vemos que el BRIC, la zona BRIC, para Brasil representa el 31.8% de las exportaciones, de los cuales el 29% es dirigido hacia China y 27,5% de los cuales 21% es de China. Es decir, China tiene un protagonismo fundamental para Brasil en este sentido. Para China, por lo contrario, el BRIC representa solo el 7% de sus exportaciones, depende más de Europa y de Estados Unidos, y el 8% de sus importaciones. India también tiene una baja dependencia de los bloques BRIC, de los cuales la China es un socio comercial, pero vamos a decir que al enemigo lo tenemos que tener muy cerca para saber qué es lo que está haciendo. Y las importaciones de 20%, de los cuales 15% son de China. Rusia, por su parte, tiene 14.7% con el BRIC, de los cuales China es un socio importante, 27.12% de los cuales China también es un socio importante. Y Sudáfrica, el 15.4%, del cual es 10.6% de China, 28% de importaciones del bloque BRIC, de los cuales 20% es de China y 6% de India. Pero estas cifras contrastan con lo que es el comercio intrarregional de la zona europea, que es donde más del 60% del comercio es intraeuropeo, o el acuerdo NAFTA, donde prácticamente el 3/4% de las exportaciones van hacia países de la zona de ese 15% del PIB que se exporta,
de Estados Unidos van hacia países socios del acuerdo de NAFTA con México y Canadá. Entonces estamos hablando de que estos porcentajes son relativamente deficientes, si se quiere. No es realmente una materia prima para una discusión así que sí pueden conformar realmente una discusión académica dirigiéndose a una unión monetaria, no basado en esto. De hecho, vemos que China en particular, que es el elemento que une todos estos países, depende en un 56% de las importaciones de la zona euro y solamente del 8,46% de los países BRICS. Entonces, es más importante las relaciones que pueda tener, las buenas relaciones financieras y comerciales con la zona de euro en virtud de este acuerdo de la ruta de la seda y de estas inversiones que tienen en capacidad productiva, que con los países BRICS propiamente. Para llegar a las siguientes conclusiones. En mi humilde opinión, los flujos comerciales de BRICS no reflejan una integración intrarregional que sea consistente. Cada país, es decir, estamos hablando de una agregación de países o de economías que son acumuladores de reserva y por tanto la política monetaria fiscal requiere de la acumulación de estas reservas externas. La dependencia con China es fundamental y por vía transitiva con el resto del mundo, porque China tiene un rol fundamental de comercio con Estados Unidos, la zona europea, por lo tanto va generando una serie de vulnerabilidades. China, con la mayor acumulación de activos externos, es fuertemente vulnerable y dependiente del comercio exterior. Cualquier cosa que pase en China va a tener impactos en el resto de la región. Tienen controles en la cuenta financiera y de capital, tanto ellos como Rusia y China, y que lo que impiden en la práctica que actúen como anclas en un potencial acuerdo de convergencia a lo Maastricht, como se dio en Europa en los años 90. Rusia carece de grados de libertad, tienen sus activos externos congelados. ¿Cuántos de estos realmente pueden mover? Es simplemente un asunto de Interpol, FBI, que de averiguar cuáles son las empresas que están moviendo este tipo de activos. Brasil y Sudáfrica están afectados por deuda, posición externa neta pasiva que hace difícil combinar intereses. Sudáfrica tiene sus propios problemas, sequías y corta electricidad. Hay conflictos estratégicos entre los socios y China depende del 80% de importaciones de bienes y más del 3/4% de importaciones energéticas. Por lo tanto, no tiene la autonomía que le consienta moverse libremente, a pesar de la acumulación importante de reservas, pero que viendo lo que le pasó a Rusia, no va a meter la pata y no se va a poner a buscar problemas donde no le conviene. Entonces, en un bloque hipotético, BRIC aún será acumulador de reservas, una integración financiera y monetaria no parece factible a causa de las asimetrías y conflictos geopolíticos domésticos. Para que exista un mercado financiero y moneda común, entonces, ¿cuáles serían los ingredientes necesarios? Tienen que haber factores macroeconómicos compatibles, tiene que haber políticas monetarias fiscales, es decir, reglas de convergencia ya conversadas, tipo Maastricht sobre máximos de déficit fiscales, comerciales permisibles, tasas de inflación. Debe haber una posición de inversión neta activa robusta que consientan grados de libertad para soportar choques y tener acceso efectivo a fuentes contingentes de financiamiento externo. Tiene que existir un liderazgo tecnológico conectado a redes de conocimiento, producción y logística que otorgue valor a la propiedad de nuevas tecnologías, una infraestructura legal e institucional de soporte a la supranacionalidad de las políticas que sean compatibles. No existen conversaciones hacia un acuerdo de tipo Maastricht para unificar criterios de convergencia en lo fiscal y monetario. Tienen que haber compatibilidad de estrategias e intereses permanentes, lo cual no existe. Y por último, una capacidad militar efectiva para proteger y vigilar vías de acceso marítimas y terrestres. Eso es todo. Muchísimas gracias. Ha sido una exposición bastante amplia. Yo quisiera mencionar una anécdota y me perdonan el toque personal de esta anécdota.
En el año 79 yo fui a hacer una investigación en la London School of Economics que se llamaba Una estrategia financiera para el Pacto Andino. El tutor que me asignó la London me recibió con un librito de comercio internacional, como de 200 páginas, y me dice, léase eso y cuando regrese hablamos de su proyecto. En la mitad del libro regresé y le dije, no, yo no puedo hacer esta investigación. Por una razón, porque todo lo que el profesor me quería decir con este libro era que para que unos países se integraran, tenía que haber complementariedad. Y en el grupo andino no había complementariedad, por una razón muy sencilla, porque eran todos países monoproductores y exportadores de materia prima en forma casi monodependiente, y para que haya integridad tiene que haber integración, tiene que haber complementariedad comercial. Me dediqué entonces a estudiar qué opciones tenía América Latina y mi trabajo lo presenté como una estrategia geopolítica para el Pacto Andino, que en aquel momento tenía como una especie de confrontación con Brasil. Bueno, más allá de eso, aprendí mucho porque estudié mucho, en ese momento estaba a medio camino el mercado común europeo y tenía muchísimo avance en materia, sobre todo institucional. Y cuando en el año 97, 98, la gente dudaba del euro, ya a mí que me había tocado estar allá metido, no me que había ninguna duda de que el euro iba a ser exitoso. Y además era ya casi una necesidad. La pregunta es entonces, en esta, digamos, aplastante demostración de la inviabilidad del BRIC, ¿qué pasaría con otras tendencias que hay, dado que hay una crisis económica relativamente profunda y extensa, con otras opciones monetarias como es el caso de las criptomonedas? Y eso será materia a lo mejor de otra exposición, de otra conferencia. Quisiera entonces que todos los que están aquí hiciesen sus comentarios, preguntas, observaciones. Yo por mi parte aspiro a hacer algunas preguntas más. Puse algunas ahí en el chat. Me ayudó un poco el amigo GPT. Puse algunas observaciones del chat GPT. Me parecieron bastante generales, pero bastante razonables. Y en lo particular, y antes de cualquier cosa, mi respeto, mi querido amigo Douglas, porque ha sido muy sistemático y muy completo tu planteamiento. Vamos a tratar de grabar todo para que lo trates de sistematizar, a lo mejor en un trabajo publicable, porque de aquí va a salir una escritura a través del canal YouTube nuestro, para que tengas el texto tranquilo. Adelante entonces, mis queridos compañeros y amigos de este foro, por las preguntas y las observaciones a los planteamientos de Douglas. Jorge Baral tiene la mano levantada. Adelante, Jorge. Bueno, primero que nada, muy agradecido por la rica información. Mi área es tecnología, justamente no es economía. Estaba muy interesado en este aspecto porque así yo voy aprendiendo bastante de la dimensión económica. Pero con gran satisfacción observé su abundante referencia que hace el elemento de tecnología. Pero la pregunta que me surgió inmediatamente ya es la misma pregunta que hizo Manolo. Es qué rol juegan en toda esta área de la tecnología financiera, sobre todo vinculado con las criptomonedas en general y el Bitcoin en particular dentro de este análisis. ¿Qué rol puede jugar en un futuro? Es más o menos la misma pregunta que hizo Manolo, pero de todas formas quería agradecerte la presentación. O sea, si me permiten, yo realmente tengo cero fe en ese tipo de mecanismo.
Ahí, sí, cómo no, están tomando los, ¿cómo se llama? Los antídotos. Los bancos centrales están tomando antídotos debido a que el potencial del uso de estas monedas para financiar el terrorismo y evadir impuestos, sobre todo cuando estamos hablando de economías avanzadas con una base de población en declinación, por lo tanto, se deben asegurar que van a cobrar lo suyo y las criptomonedas no son realmente la respuesta en este sentido. Por otra parte, es un mecanismo de inteligencia, sí, de información también. Yo sí creo que lo tienen infiltrado. En ese sentido, yo creo que tiene una capacidad tremenda para sacar información y es por eso que van a permitir el uso de las criptoactivos. Hay un aspecto, no sé si alguno de ustedes es contador, trabaja en la banca o trabaja en un banco, pero aquel que haya trabajado en una institución financiera, son pequeños secretos que no se publican ni se comentan, pero existe algo que es el manual de contabilidad validado internacionalmente. Cada una de las cuentas de los bancos tiene un código asignado. ¿Ok? Entonces, caja, banco, activos de crédito, tienen un código largo. ¿Ok? Entonces, cada movimiento contable está medido, está reglamentado. Ahí no hay cosas que inventar. Y si ustedes ven, las instituciones financieras no tienen un código asignado a los cripto X, porque no son activos, no son pasivos en el término legal de la palabra. No existe como tal ese documento que demuestra la propiedad de un cripto. Existe, sí, como no, el monedero, todo este tipo de invenciones electrónicas, pero en realidad lo están marginando del sistema financiero, por lo tanto están viviendo van a vivir siempre como una creación marginal fuera del sistema financiero debido a las reservas, altas reservas que existen para su uso. Por lo tanto, no lo veo yo como una forma de competir contra el dólar. Esos son todos estos grupos libertarios que sí les conviene esto, pero para comprar bienes de consumo, para poder evadir impuestos o eludir impuestos, como sea, y otros grupos que se han servido de esto para financiar el terrorismo. Por lo tanto, no lo van a eliminar por completo, pero sí lo van a mantener minimizado para poder vigilar quién está detrás de todo eso. Ese es mi punto de vista. Ok, muchas gracias. Tiene la palabra Gonzalo Aguerrevere. Profesor Ungredo, Hola, Gonzalo. no, muchas gracias realmente por el cúmulo de información. Y esto me llevó a mí a pensar más que en el BRIC, en una moneda universal, que en algunos momentos usted la mencionó. Una moneda universal se ve como de muy largo plazo por la cantidad de dificultades de poner de acuerdo a todos los intereses de todos los grandes jugadores en el globo. Y no solamente los países, sino hay otros también, otros grandes jugadores también, pero ponerlos de acuerdo es muy difícil. Sin embargo, yo quería consultarle sobre dos historias. Una, la historia del euro. El euro, después de 5.000 años de estarse haciendo guerras internas y externas, los países europeos, en los últimos 100 años y en los últimos 10 años antes del euro, lograron ponerse de acuerdo. ¿Cómo lo lograron? Es una historia interesante de agregarla dentro de las variables que pesan aquí. Quizás hay una variable adicional dentro del euro, que era la cercanía geográfica, que en su momento jugó un papel muy importante. El euro también tenía un objetivo de unión geográfica, de unión federal, de federación de países, como de hecho ya hoy prácticamente están funcionando como una federación de países. Entonces, esta historia del euro contradice la cantidad de dificultades que usted me generó la impresión de que faltan cientos de años de hegemonía o quedan cientos de años de hegemonía del dólar como unidad de cambio. Y cientos de años quizás. Es una estimación nada más que la sensación que recibí. Entonces está la historia del euro. Y la otra historia es la historia de los Estados Unidos muy reciente, que es
la variable política, el MAGA, el Make America Great Again. Hagamos América grande, grandiosa nuevamente. Sí, sí. Es Sí. una añoranza de un grupo extremadamente conservador que de todas las estadísticas pone que 30% del país está muy duro en esa posición. Entonces, si el 30% del país está muy duro en esa posición, los Estados Unidos van a echar un poco hacia atrás en su liderazgo de tener una moneda de intercambio mundial para la protección de su grandiosidad, que fue realmente la parte política de aquí, era el disfrute del poderío que tuvo Estados Unidos en los años 50, en los años 60, en los años 70. Era un poderío total y de ahí nació pues ese poderío del dólar. Entonces, la historia de MAGA pone a un posible acuerdo, lo aleja. Pero la historia del euro pone un posible acuerdo, lo acerca. ¿Cuál es su impresión? Y ya me aparto del mundo económico, que no es mi especialidad, como usted sabe, sino me voy más al mundo global, de tecnologías, de globalización de las distancias, de globalización de las comunicaciones. ¿Cómo ve usted un intercambio mundial en base a una moneda única? Tenemos el yuan que quiere entrar, pero por todas las cifras que usted da, el yuan no tiene vida. Están las criptomonedas, ya lo aclaró. Entonces, ¿cómo ve usted este posible acercamiento a una moneda mundial de intercambio? No, no la veo. Te voy a ser honesto, no la veo. Yo veo todavía el dólar, el que no se va a ninguna parte durante los próximos años. Mientras Estados Unidos mantenga el liderazgo tecnológico, ¿a qué me refiero? Cuando hablamos de tecnología, de liderazgo tecnológico, ¿cuál es el valor de mercado de la tecnología? Acuérdense lo siguiente, que hay varios elementos que tienen que saber, que tienen que conocer, para que podamos hablar esto con más propiedad. La balanza de pago es un mecanismo contable y estadístico que mide las transacciones de un país con el resto del mundo. Pero estamos hablando en términos de residencia, entonces, de las empresas que funcionan residentes dentro de una economía. Entonces, el valor de la tecnología creado por las empresas norteamericanas, el valor agregado de las redes de conocimiento que empresas, casas matrices, subsidiarias a través del mundo están generando en términos de ganancias consolidadas. Entonces, contablemente, lo que es la figuración del comportamiento de las empresas individuales y el comportamiento de la balanza de pago son dos conceptos totalmente distintos. Si tuviéramos la posibilidad técnica de crear balanzas de pagos para cada una de las empresas, tipo Exxon, tipo Ford o tipo Tesla o tipo todas aquellas empresas que tienen presencia global, tendríamos una balanza de pago positiva. ¿Cuál es el valor de mercado de las tecnologías originadas en Estados Unidos y que son aplicadas bajo licencia en el resto del mundo? Esos son los valores escondidos que justifican los déficits en cuenta corriente sostenidos y de largo plazo por una forma de contabilización de resultados que no se corresponde con la verdad verdadera. Y eso es lo que permite que Estados Unidos mantenga el dólar como moneda de clearing para todas las transacciones donde están involucradas sus empresas a través del mundo. Y es por eso que tenemos todavía dólar para rato, para mucho rato, porque tiene detrás como espina dorsal el valor implícito de las tecnologías que se van generando y de las redes que de ahí nacen, porque la tecnología no es el resultado de un genio, así que le dio por sacar un producto. Esto puede ser un resultado eventual, pero estamos hablando del resultado de equipos de trabajo que parten de universidades o de empresas o de trabajo en conjunto, después se generan, se registran patentes, propiedad intelectual, aplicaciones, el uso de los mismos y la rentabilidad de los mismos, cuánto significa. ¿Cuántos de esos productos de tecnología de punta son parte de las exportaciones totales de Estados Unidos?
con respecto a exportaciones parecidas de Europa o de países adelantados. Eso es lo que realmente define el valor de una economía y de una moneda. Por eso es que estoy claro que el dólar norteamericano, mientras se mantenga la ventaja en términos de tecnología y la rentabilidad que eso representa, siempre va a generar la capacidad de financiar, de apalancarse y de mantener déficits permanentes que pueden parecer antinaturales, pero es el único país, junto con Europa, capaces de endeudarse en su moneda local, fuera del país. Pueden generar contratos en dólares en Alaska, no digo, no sé, en Suecia, en Inglaterra, lo que sea. Y esto es una característica que no tienen los países BRIC. Solo Rusia tímidamente tratando de salvar el salvable, pero es porque es una medida de emergencia y le está creando fuertes daños en su economía. La sobrevaluación de su moneda hará más fácil la importación, lo cual eventualmente afectará la cuenta corriente. Gracias. A ver, ¿qué otro elemento había? La moneda global como tal no lo veo fácil porque hay problemas de coordinación, porque existen los países, los grandes jugadores tienen intereses contrapuestos y estos intereses contrapuestos van a jugar en contra de esta posible posicionamiento en una moneda global. Por otra parte, hay otro elemento, hay una serie de objetivos que son dilemáticos de por sí. Estados Unidos, como emisor del dólar, tiene dos responsabilidades que están contrapuestas. Por una parte, él es veedor del valor del dólar en términos de poder adquisitivo. En la medida que proteja ese valor adquisitivo, es en la medida que el dólar es usado como activo refugio y la gente busca el dólar por el dólar en sí mismo, así sea en efectivo y lo tenga guardado bajo el colchón. Siendo su responsabilidad vigilar que no se dispare el gasto público, se dispare la inflación porque va a minar el valor del dólar, eso es lo que provoca reacciones de otros grupos que dicen que el Estado está para quitarme dinero de mi bolsillo para robar y es por eso que voy a crear algo como el Bitcoin. Y en la medida que se proteja el valor adquisitivo del dólar, es la medida que su vigencia se va a extender en el tiempo. Podemos ver, por ejemplo, que Estados Unidos, a pesar de haber sido el mayor, uno de los mayores, porque China es el mayor emisor de deuda, muy por encima de Estados Unidos, pero exageradamente por encima. Esto no lo hemos visto y se va a ver dentro de poco. El colapso del sistema financiero chino lo veo acercándose en la medida que se agraven los problemas con la economía doméstica por el colapso de la población. La capacidad competitiva está disminuyendo. Los costos de manufactura están subiendo. China está siendo sustituida por otros países. Por tanto, todo ese endeudamiento interno va a explotar de alguna forma. Estados Unidos hasta ahora ha podido disfrutar de tasas de intereses relativamente bajas, de un estándar de vida alto, gracias a esta serie de ventajas que le otorga el dólar como moneda global de facto. Y es lo que buscan proteger a toda costa. Y es para ellos una extensión de su soberanía y lo usan como un arma política o un arma diplomática, si llegado el caso. Fíjense cómo han cerrado las cuentas de PDVSA, cómo han cerrado las cuentas de los enchufados aquí en Venezuela, porque han descubierto que utilizan para financiar terrorismo, o por lo menos esa es la expresión que utiliza, y asumo que tienen los elementos adecuados para tomar ese tipo de decisiones. Lo mismo pasa con la gente en otros países donde existen casos de corrupción muy llamativos. Entonces es un problema de seguridad global el mantenimiento de un sistema financiero relativamente limpio, dicho entre comillas. Nunca vean las cuentas, el PIB de las Islas Vírgenes, por ejemplo, no se corresponde con lo que es un pedacito de arena en el medio del mar. Entonces, evidentemente hay cosas ahí que se toleran porque hay un costo de no hacerlo.
¿Y cómo pesa en todo eso la deuda pública del Estado americano? Es un escándalo que está muy políticamente trabajado ahorita. El servicio de la deuda aumenta y por lo tanto tengo menos para el gasto público del Estado, del Poder Ejecutivo. Entonces piden más crédito y tienen más deuda y entonces el servicio de la deuda aumenta. Al aumentar el servicio de la deuda, disminuye la capacidad de trabajo del Estado. Entonces, ¿cómo pesa todo eso? Dentro de eso, usted lo medio mencionó ahorita, ese servicio de la deuda en China que es extremado, pero en los Estados Unidos está creciendo en forma exponencial la deuda y por lo tanto el servicio de la deuda. Bueno, mira, no creo que estemos todavía cerca de un punto de crisis, pero sí es un tema de preocupación. Evidentemente, en algún momento se tienen que tomar medidas para eh, parar el crecimiento de la deuda, lo cual significa gastar menos o incrementar los impuestos o generar acciones que significan el pago de esa deuda y que disminuyan. O sea, que se cree un crecimiento de las empresas que permitan el pago de impuestos incremental para poder pagar ese servicio de la deuda. No creo que sea una deuda insostenible en la medida que el resto del mundo reciba los bonos de la deuda pública en dólares como si fuera un activo, en la medida que se haga sostenible. El truco está hacer que sigan aceptando eso ante la ausencia de otro sustituto. Ese es quizás el kit del problema. ¿Existe un sustituto a la deuda pública en dólares o a los dólares? Por ahora nada, no lo veo. Mientras se mantenga eso, estarán forzados a sostener, incluso con el peligro de de la inflación y de la pérdida de poder adquisitivo. Pero es un costo relativamente menor comparado con lo que puede ser el costo de una depresión económica en caso que no lleguen a pagarse eh, los, los sueldos o cualquier otro tipo de cosas que pueda ser financiado con esta deuda. Eh, Creo que es el tema para un programa ulterior. Esto es un tema que hay mucha tela que cortar ahí. Es un tema complejo. Se requiere más bien un especialista en finanzas públicas norteamericanas. No quiero arrogarme ese rol, pero estoy echándole atención a ese tema porque va a ser central, definitivamente. Gracias. Bueno, se nos está terminando el tiempo. No sé si hay alguna pregunta adicional. Yo quería hacerte algunos comentarios derivados probablemente de el seguimiento que tenemos aquí en los foros y de algunas reflexiones que me han surgido dentro de esta experiencia que tengo con la economía de la diáspora. Pero dijiste cosas que me quedaron allí como dando vueltas. Una de ellas es que la economía financiera aparentemente, la economía financiera tiene una moneda única. A lo mejor no totalmente evidente, pero es el dólar. Es decir, por todo lo que tú dices, porque es una referencia mundial, porque se dolarizan las economías pequeñas. Está ocurriendo no sé si la imagen tuya la veo muy fija. ¿Me estás oyendo? No creo que me estés oyendo. ¿Aló? Ajá, Eh, ¿me oye? ¿Me estabas oyendo? ¿No Ahora me sí. estabas? Repítame, ahora sí, te estoy oyendo. Repítame, por favor. No, sí. Te estaba diciendo que por todo lo que dijiste, aparentemente la economía financiera mundial está sostenida en un altísimo porcentaje por esa hegemonía del dólar. Es decir, el dólar es una referencia. Entonces, la respuesta que yo le daría a Gonzalo es, hay una moneda única probablemente detrás de la diversidad de monedas, que es el dólar, que es como una especie de moneda base, vamos a Franca. llamarla así, un backup, exacto. Las reservas de
de las empresas y de los países, en el fondo van al dólar. Y las transacciones en países que están en crisis se hacen en dólares. Es decir, y eso tiene que ver con un tema que casi nunca se menciona, y es que las monedas no son sino arbitrios y están relacionadas con el poder. Las monedas son expresiones de poder, son señoriales. Es el señoriaje. Es decir, cuando en Venezuela están pendientes de la inflación en bolívares, lo hacen porque no hay más nada de qué hablar. Pero en realidad la inflación en bolívares no es sino una expresión de que Venezuela no tiene moneda propia. La moneda de Venezuela es el dólar. Así es. El bolívar es un juego de la machina, pues. Es una tontería diaria, pero yo no le hago mucho caso. Pero Es una unidad contable que se usa para los fines legales. fines Pero más legales y nada. para cierto, exacto, para el ejercicio del señoriaje, ¿no? Del poder. Pero además, Ya se le acabó, sí, incluso se les acabó esa posibilidad. exacto. Y eso está pasando con China. Es decir, lo que yo deduzco, una de las cosas que deduzco, comparando, o sea, viendo la relatividad de los sistemas económicos y de las monedas, es que Estados Unidos es el país con un relativo mayor índice de libertad económica, incluso de libertad política, con todos los efectos que tiene Estados Unidos. Y que eso le da más sinergia y le da una dinámica capaz de buscar los equilibrios o de tender a equilibrios, mientras que cuando hay intervención y hay poderes omnímodos, ¿no? Como el caso de Rusia, como es el caso de China, la falta de libertad crea distorsiones mayores que el exceso posible de libertad que hubiese en las economías de mercado abiertas, ¿no? Entonces eso le da como una mayor dinámica al sistema monetario norteamericano, que además la complementariedad interna de los 50 estados, desde el punto de vista comercial, es impresionante, no solo por las infraestructuras que tú la señalaste muy bien, sino también por la capacidad enorme desde el punto de vista microeconómico que tiene Estados Unidos. Y hay otras dos perspectivas que yo que las leo en tu exposición y no están dichas de manera abierta. Tu enfoque fue muy bueno porque fue en lo macroeconómico, que es el BRIC. El BRIC es un ladrillo, ¿verdad? Que está precisamente cosificado por esa cantidad de rigideces y esa cantidad de efectos que tiene esa economía. El dólar es como es verde, ¿verdad? Es como una hoja que se mueve con mayor dinámica. Pero detrás de eso está aspectos de la mesoeconomía y de la metoeconomía de los sistemas. La mesoeconomía, es decir, la intensa relación de factores productivos que está no solo dentro de los Estados Unidos, sino fuera de Estados Unidos, relacionada con todo lo que hacen los Estados Unidos en materia de tecnología, de producción, etcétera, y de todo lo que es el poder militar y político, está además reforzada por la metaeconomía, por esa economía institucional, ¿verdad? Que es tan fuerte que le da al dólar una gran capacidad, eso que mencionaste, de la contabilidad, por ejemplo. En Estados Unidos el sistema fiscal es casi infalible, es algo, no existe en ninguna parte del mundo una economía fiscal como la norteamericana que sea capaz incluso de reintegrar anualmente la cantidad de dinero que reingresa a toda, es decir, hay un sistema redistributivo en el sistema fiscal norteamericano. La deuda es una expresión de una cierta redistribución por las compensaciones que se hacen a través del déficit fiscal en materia de salud, de todas las ayudas sociales, etc. Pero además, está la otra parte, que es cómo toda la institucionalidad le da, digamos, estabilidad a la economía y le da sostenibilidad en el tiempo. Bueno, el aspecto demográfico también, perdón, aquí termino, el aspecto demográfico de China y el aspecto demográfico del mundo es una cosa que también está por descubrirse, pero lo que tú señalaste sobre el problema demográfico de China, que contrasta con la construcción de viviendas, es parte de una explosión que puede estar preparándose allí. No, es que hay un aspecto
final que vale la pena, más que BRICS, yo diría que tenemos que plantearnos cómo será el mundo si Rusia pierde la guerra con Ucrania, es decir, pierde el territorio ucraniano y se desatan tensiones internas que pueden significar la disolución del territorio ruso y la disgregación en repúblicas que van a estar luchando por su independencia, lo que va a generar aún más inestabilidad regional y otra dinámica. ¿Qué pasa con China? Se está escuchando algo ahí en el fondo. Y China también, por su parte, la circunstancia que está atravesando se va a profundizar negativamente. La caída en su población, la dinámica negativa de una dictadura gobernada por una sola persona que no acepta ningún tipo de criterio contrastante, lo va a llevar a cometer a tomar pésimas decisiones, lo cual va a hacer que China se estrelle más adelante. Y no va a ser en el largo plazo, sino que los próximos 10 años puede incluso que deje de funcionar esa economía debido a esos factores domésticos. Por lo tanto, estamos hablando de un mundo en Asia en disolución, si se quiere, y eso va a generar una serie de retos en términos de seguridad, en términos de dinámica económica, en términos de acuerdos y en términos de intereses geopolíticos, particularmente para la India, para la gente del sureste asiático, para Japón, que es el segundo socio en términos de defensa para Estados Unidos y para Estados Unidos mismo, por lo cual más bien va a acicatear en la corrida hacia el dólar. Europa tiene un problema de población parecido y menos mal que tienen una inmigración africana. De lo contrario, las cuentas fiscales no les da más. O sea, estamos hablando de una crisis que está hirviendo fuertemente y va a agravarse en los próximos 10 años. Y esto va a ser muy interesante, con todo lo malo que venga. Así es. Bueno, creo que podemos cerrar ya, no veo más. Muchísimas gracias. Gracias, Douglas. Esperamos tenerte de nuevo por aquí, quizás en algún momento cercano. Y mis felicitaciones Con por tu mucho exposición. gusto. Y Con mucho gusto. estamos en deuda contigo. Esperamos que la deuda sea en BRICS. En verde, en verde, en verde. Hasta luego. Hasta luego. Gracias a todos por Hasta su luego. asistencia. Hasta luego. Saludos.